No solamente, porque la historia del cooperativismo es enorme, no solamente con empresas recuperadas, sino también con esto de tender la mano al que menos tiene, ¿no? Esto es así, ha sido así siempre. Bueno, y la sociedad italiana, que se fundó allá a inicios de 1900, tuvo ese objetivo de colaborar y ayudar a los que menos tienen. Porque en nuestra zona había un montón de migrantes italianos que decidieron juntarse para ayudarse entre ellos y para brindarse servicios de salud, después servicios deportivos, ¿no? Espectáculos, hasta un cine había allí. Y algo de toda esta historia tan rica nos lo cuenta nuestro colega e historiador, Miguel Gramajo. Bueno, la sociedad italiana nació en el año 1901. Estamos hablando que hacía poco más de 20 años que habían llegado los primeros inmigrantes italianos a Carolla. No obstante, en la sociedad italiana, entre los 44 fundadores, no había solo italianos que habían venido del Friuli a la casa de Carolla, sino otros italianos que residían en Jesús María antes de la llegada de ellos y, bueno, otros que fueron posteriores a 1878. Coincide que este año, el 6 de julio, el Día Internacional del Cooperativismo, y el 9 de julio se inauguró el edificio de la Sociedad Italiana, cuyo frente todavía se preserva ahí en John Kennedy 165. La fachada es la misma que en su momento. Sí, porque la municipalidad tenía una ordenanza de preservación del patrimonio arquitectónico, de modo tal que se autorizó a quienes compraron ese lugar luego de la fusión de clubes que dio origen a Alianza, donde estuvo incluida la Sociedad Italiana, les permitió demoler el resto, pero debían conservar la fachada y lo hicieron muy bien, porque además esa intervención estuvo a cargo de Rafael Reyeros, que fue uno de los escenógrafos más importantes que tuvo el teatro de la provincia de Córdoba. Ciertamente en el comercio que funciona hoy todavía quedan restos de todo lo escenográfico que él dejó, reproduciendo un poco un almacén de ramos generales de la época. De modo tal que es significativo para nosotros ese frente, es uno de los edificios más antiguos que quedan en pie en la ciudad de Jesús María, y bueno, es de 1906. A ellos les llevó 5 años, desde que fundaron la Sociedad Italiana hasta que construyeron ese edificio. Y como Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, una de las primeras cosas que lograron fue un convenio con el Hospital Italiano de Córdoba para atender a precios más accesibles o gratuitamente, según el caso, a los inmigrantes que se enfermaban y que no tenían atención médica en la zona. Había un solo médico. Una especie de dispensario, de hospitalito ahí. Era una mutual. Entonces eran derivados a la ciudad de Córdoba, donde eran atendidos en el hospedale italiano, como le llamaban ellos. Es muy curioso que había 3 excepciones para que fueran atendidos. No podían ser atendidos quienes eran víctimas de riñas, por casos de alcoholismo o enfermedades venéreas. Eran las 3 razones por las cuales el beneficio no se otorgaba. Pero además tenían un seguro de desocupación. La crisis del 900 había hecho que en la Argentina hubiera una miseria feroz. Los inmigrantes fueron muchos de los mayores perjudicados porque vivían de su trabajo. Entonces les daban $1 por día, que era mucho dinero en esa época, $1 por día. A los desahuciados, digamos. A quienes no tenían trabajo durante 6 meses. Y también, por supuesto, tenían que acreditar que la razón de su desempleo no era por un mal desempeño o por una cuestión de irresponsabilidad. Bueno, con el tiempo la sociedad italiana se fue transformando en un club y ese club también fue protagonista de la vida deportiva de la ciudad, de la vida social. No nos olvidemos que cuando se inaugura el servicio de energía eléctrica de la ciudad que daba don Leonardo Tretel, el mismo día la sociedad italiana inaugura el primer cine del pueblo, que se llama Broadway, y ese día se dieron 2 películas de cine mudo, en blanco y negro, como era la tecnología existente entonces. Después vinieron muchas de las orquestas más importantes que había en la región. El centro
de reuniones importantes de la ciudad era la Sociedad Italiana, que además tenía teatro, ese cine era también teatro, de modo tal que estaba abierto a la comunidad. Hay muchos testimonios en los diarios de la época, en los principios, en La Voz del Interior, de las actividades teatrales que se organizaban con vecinos de la misma localidad. Y después, con los años, la Sociedad Italiana fue conocida por el básquetbol, por el frontón, tenía un frontón importante, pero también por el automovilismo, porque ahí se formó una comisión muy fuerte donde organizaron carreras que fueron memorables, por ejemplo la Jesús María Lacumbre, que era de Turismo Nacional, donde venían los grandes corredores de la época, Jorge Cupeiro, Gastón Perkins, Pairetti. Bueno, esa carrera era sumamente convocante, se hizo varios años. Y también, si vamos hacia las cuestiones en las que fue innovadora, la Sociedad Italiana tuvo la primera cancha de bowling. Había muy pocas en el interior de la provincia. Bueno, acá ese fue otro de los avances curiosos que propuso la Sociedad Italiana. Después, bueno, con el tiempo, el club empezó a tener dificultades económicas, como todos los clubes, y la Sociedad Italiana quedó absorbida por Alianza cuando a fines de la década del 80 se crea el club, junto con Talleres, el Aeroclub, el Frontón Club y Ferro. Bueno, una partecita de lo que nos contaba Miguel sobre esta historia, ¿no?, que tiene la sociedad italiana. Es muy difícil tener algún registro fílmico y fotográfico de lo que fue la sociedad italiana. Si alguien tiene, le puede enviar allí a 3525-630447. Bueno.